invitación, es un placer estar con ustedes. Nadie como tú para leer la política nacional, te agradezco estar por acá. Al contrario. Y tú la lees, y mi querido Roy Campos, que anda de este lado, vaya que la analiza también. Javier, y con puro dato duro. Gracias, Roy, por estar esta noche por acá. Híjole, a bote pronto, las primeras impresiones de este sexto informe, de este deslavado evento. No celebración, no reunión, no conmemoración, evento simplemente. ¿Qué te pareció, Gina? Pues increíble que un presidente que fue tan de medios, ¿no? Que fue tan de escenarios, termine así, ¿no? Si pensamos en el Peña Nieto de hace 6 años, de verdad es increíble para mí que haya sido tan triste el sexto informe, tan sin chiste, ni siquiera completos los gobernadores, ¿no? Sí, esto que es impresionante. O sea, yo creo que lo más impresionante fueron sus hijos llorando de emoción. Es lo único que me llamó la atención. Rescatarías de una crónica. Es lo único que rescataría como de sí fui presidente de la República. Yo sentí en este último informe de gobierno, ya acabamos, ya no hay nada, ya vámonos de aquí. Y la verdad, hasta el texto, leerlo, me eché una ojeada, no completo, no leo tan rápido, no leo tan rápido, pero le eché una ojeada. Pésimo hasta el texto. O sea, eran malos los videos y el texto es todavía peor que los videos. Pero el texto de verdad, me he leído muchos informes, es impresionante, no dice nada. O sea, son hojas y hojas y hojas y hojas punteaditas, ¿no? No sé si es bueno o es malo lo que hizo en estos 6 años de gobierno. Muy triste, la verdad. ¿Cómo llega, Roy? ¿Qué te parece? Yo he ido a varios informes estatales donde presentan videos, pero este es el peor informe de videos que he visto. O sea, 5 videos larguísimos, no me acuerdo de nada de ninguno, o sea, ¿no? Porque llenos de cifras que no dicen nada, o sea, ¿no? Y entonces esperaba más un mensaje político. El mensaje político, de alguna manera, se inicia, el mensaje político es cuando se paran los jefes del Senado y de la Cámara de Diputados a su lado. Ese ya es un mensaje político. Ese es un mensaje político, más que las palabras, ¿no? Ya ahí es un mensaje político. Cuando no aplauden, es un mensaje político. Es decir, sí venimos porque eso es lo que tenemos que hacer, aunque no lo tenían que hacer, porque esto no es el informe. Era una fiesta privada, ¿no? Pero allí estaban, se tomaron la foto, no aplaudieron, pero Peña también defiende la reforma educativa, la defiende sabiendo que mañana en la Cámara de Diputados van a empezar a atacarla. Y hoy la defiende. Entonces yo creo que como mensajes políticos, como show estuvo feo, ¿no? De hecho, su sexto informe no se despide con el Viva México tradicional, con el que se despiden siempre todos. O sea, no. O sea, hasta de protocolo era fundamental eso de entrada. Decir Viva México al final, ¿no? Híjole. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llega? Sacaste hace poco una encuesta. Llega, a ver, es el sexto informe, que más que informe del sexto año, es informe de los 6 años, y llega como un presidente de alguna manera reprobado. Reprobado en las urnas y reprobado en la opinión, en los 2 casos, ¿no? Pero de él se podría decir que no es el único, mal de muchos, consuelo de poquitos. A ver. ¿Por qué? Porque él llega con 18%, pero los gobernadores en su peor momento, los alcaldes en su peor momento, Calderón hoy es recordado con el 22% positivo, Fox con el 18%, Zedillo con el 12%, Salinas con el 11%, es decir, todo lo que es la clase política sale reprobada. Entonces, él podría decir, bueno, no soy yo, pero somos todos, pero está ahí aquí, ¿no? Pero hay un ánimo, Gina, hay un ánimo de que justamente le tocó, que llega en su peor momento, que llega prácticamente derrotado. ¿Cómo se ha desgastado en los últimos meses incluso la figura con lo que dice Roy, este tema de decir, y no dar un paso atrás, o sea, no dar un paso atrás en la reforma educativa? Algo que le han dicho de frente, va para abajo, no se va a guardar absolutamente nada, y él la defiende y vaya, queda otra vez expuesto. Yo creo que desde el inicio del gobierno vemos a un Peña Nieto que logra el Pacto por México y que considera que con eso va a pasar a la historia, ¿no? Y entre esas reformas del Pacto por México, una de las más importantes es la reforma educativa. Se decía mucho antes de que iniciaran las campañas si Peña Nieto iba a luchar realmente por él y su futuro personal o por las reformas estructurales. Las reformas. Y yo creo que, en definitiva, pues luchó más por su futuro personal, ¿no? Se hizo chiquito, que ganara Andrés Manuel López Obrador. No digo que haya tenido que ver ni que haya habido un pacto, pero se hizo chiquito, ¿no? Dejó que ganara Andrés Manuel López Obrador y
entregó sus reformas y esta es la última defensa que hace de ellas, ¿no? Claro. Yo creo que hubiera sido muy absurdo que buscaste ser el presidente de las reformas que iba a trascender y salgas el 6º año de gobierno diciendo, híjole, pues la verdad me equivoqué, perdón, ¿no? Pero justo dijo, lo que mejor hice fueron las reformas. O sea, él mismo lo dice, o sea, la parte importante son las reformas. Dijo que no las defienda. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, y lógicamente, no habla de la inseguridad. ¿Para qué? ¿Para qué decir que es el peor año? O sea, dijo, no alcanzamos, No ¿verdad? alcanzamos. Lo que dijo fue, Pero no también alcanzamos. fue culpa de que no aprobaron el mando único, Sí, ¿no? sí. Como si ese hubiera sido el grave problema en la inseguridad. Sí, ¿verdad? Y cuando habla del 97% del cumplimiento de promesas, se refiere pues a las promesas de las que firmó, ¿no? La carretera, la calle, la escuela, que son más de obras de las promesas, no de los números. No crecimos, como decía, no bajó la inseguridad, como decía. También habla de la formalización de los empleos, que también sí logra formalizar empleos, ¿no? Sí lo dice. Yo creo que las dos cosas buenas del sexenio de Peña serían el inicio, cuando firme el pacto por México para hacer reformas, y el final, cuando hay una transición suave que no desestabiliza el país. O sea, le pones esa palomita también, final. Es claro, o sea, porque no desestabiliza todo el miedo no, ahí muere. Vamos a una transición suavecita, hacemos lo que se dice en cada secretaría y el país camina suave. Pero no es una transición en la que estás pactando todo, o sea, no, ya tenemos ya un presidente casi Pero inexistente. ¿podían no pactarlo? Sin el caso. A ver, con un presidente con lo peleonero que era Calderón, quién sabe si así hubiera sido el asunto. No estamos de acuerdo. Así. Pero también ya como que dijo, Sí, me claro. quito, ¿no? O Sí, sea, claro. bueno, pues ya vas a entrar, gobierna tú, yo no Sí. tengo problemas, ¿no? Sí. A mí me deja esa sensación ahorita el actual gobierno, ¿no? O sea, ya no siento que haya un gobierno ahorita del PRI, sino que ya más bien tenemos a un gobierno entregó de la agenda. transición A ver, y ya. y yo creo que también al final, en estos spots que han salido desde la semana pasada, pues reconoce estos grandes highlights de su gobierno. Habla de Ayotzinapa, habla de Casablanca. la Casa Blanca, habla del gasolinazo, Sí. habla de la inseguridad. Lo reconoce. Sí. Lo que dice de ellos es lo polémico y es lo Así es. criticable. Pero por lo menos sí tiene claro en la cabeza Los casos. estos casos. Pues. No habla de otros que pudo haber hablado, pero sí habla de estos principales, ¿no? El primero, Ayotzinapa, ¿no? Luego Casablanca, donde dice lo malo fue que saqué a mi esposa a hablar, ¿no? Luego dice del gasolinazo, no tenía otra cosa, o recorto o lo hago, no lo supe explicar, pero no habla de otras cosas, no habla de socavones, estafas maestras o de breches, o sea, no habla de otras cosas que también molestaron. Y yo creo que también en estas cosas que sí toma, ¿no? Como Ayotzinapa, tampoco va nunca a las causas, ¿no? Eso es increíble, le da O sea, vueltas la y manera vueltas. superficial con la que aborda estos temas también. Así es, y es como si nunca hubieran entendido en el gobierno federal el fondo que tuvieron, ¿no? Y tan es así que tenemos... No entienden que no entienden, dice por ahí. ¿verdad? Así es, Aunque, y por eso el tono, tenemos- aunque el tono bien, ¿no? El tono trata de decir, entiéndanme, entiéndanme. compréndanme, es Sí, difícil entiéndanme. gobernar, Sí. ¿no? A ver, y en esta se impone, y lo han dicho varios, de cuál es el relato que se impone, el relato real o el relato vendido por el gobierno, las cosas buenas casi no se cuentan, etcétera. Y se va armando ya también el tema del legado. A partir, yo creo que del día de hoy, cabe también señalar, bueno, cuál es el legado de Enrique Peña Nieto. Desde su postura son las reformas, es decir, ese es mi gran legado. ¿Ustedes qué dirían que es el legado de Peña Nieto, Roy? Mira, aquí tenemos el asunto, es el 18% que está de acuerdo con él, seguramente diría, ese es su legado, ¿no? Pero el problema es que la mayoría, 77, no está de acuerdo con él. Y te va a decir, no, pues ¿cuál reformas? Los tenía que hacer, ¿no? ¿Y por qué permitió la corrupción? ¿Y por qué creció la inseguridad? O sea, más bien van a estar como el legado negativo que el positivo. Él va a tratar de defender a la larga. A ver, Salinas, ¿cuál fue su legado? Su legado es el TLC, mucha reforma, etcétera, y hoy es aprobado por el 11%. Quiere decir que la historia que se ha contado de Salinas es la parte negativa, no la positiva. Y supongo que va a pasar muy, muy similar con Peña Nieto. Yo creo que estas reformas estructurales, a pesar de que la de telecomunicaciones sí se sintió en el bolsillo Claro. de la gente, y eso es innegable, la gente no la ve.
¿Por qué? Porque estás recordando mucho más los problemas de la reforma educativa, porque estás recordando el gasolinazo y también otro grave problema que tuvo, que son los gobernadores, ¿no? O sea, Duarte, Borges, toda esta corrupción, que es otro de los temas que toca totalmente por encima en el informe, ¿no? Aunque el informe dice, creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, cuando lo que se reclama es no haber nombrado un fiscal Así bien. es. O sea, lo dejó a medias. Es como si no nos diéramos cuenta, y de veras, si lees el texto del informe, yo verdaderamente he leído muchos informes y me quedé muy sorprendida, porque es como apuntar cosas, ¿no? Hacer un checklist. Nada más. Nada más. E incluso No sin el hay menor análisis. sentimiento, ¿no? También, Nada. porque una de las partes es la oratoria. O sea, es el tema de ver cómo comunicas, cómo lo dices. Y bueno, nos quedamos con el inicio y con el final igual, lector de prompter. Para finalizar esta conversación, ¿hoy cierra la cortina, Roy? ¿Es la última aparición importante de...? Hoy se asoma por la cortina que estaba cerrada. Estaba cerrada. Hoy se La asoma abre por un la poquito. cortina. Queda el grito. Sí. Queda Queda el grito. queda el grito, que también van a ir los de Morena, lo dijo Muñoz Ledo, que también van a estar. Queda el grito, en medio se atraviesa el 2 de octubre, que ahí sí se va a esconder, el 2 de octubre, que Sí, además... no es un tema que además para es- ni cerca. Ojo, que también es el aniversario de Morena. El aniversario de Morena es 2 de octubre del 14. Entonces, es 2 de octubre, ¿no? Interesante. Y la otra es 20 de noviembre. Esos son los tres que siguen. Sí. ¿Y cómo va a actuar? Yo creo que ya no va a ser nada trascendente, ¿no? Yo el 2 de octubre tampoco creo que actúe. Y yo creo que no recuerdo un 20 de noviembre con Peña Nieto, no sé ustedes, pero yo un 20 de noviembre, así que digas, ay, ¿cómo recuerdo que hizo? No, la verdad. Pero es el último, es desfile militar. Sí, estoy de acuerdo, pero no creo que haya ya, que veamos al presidente que se despide, que veamos a la clase política detrás de él, porque también estamos viendo una clase política priista que casi no se ve, ¿no? O sea, tampoco viste ni los grandes aplausos, ni la gran emoción. No veíamos y nos quedamos con la duda, la verdad. Habría que preguntarle si estuvo Aurelio Nuño también, No lo una vi. parte fundamental del sexenio. Aquel que instrumentó la reforma educativa tan cacareada por el propio presidente. Pues en su último informe yo no lo vi. No sé si habrá estado detrás de alguna columna. Ya veremos mañana las crónicas A ver de a ver si alguien lo vio, pero por lo menos nosotros no lo tenemos Yo creo que registrado, no, ¿verdad? yo creo que no. Yo creo que no, podía no ir y no pasaba nada. Pues es parte de lo que sucede y la verdad estamos muy al pendiente tanto de lo que escribes, mi querido Gina, aquí en el Financiero, y tus análisis indispensables también, Gracias, mi querido Roy. gracias. Te agradezco, Gracias, de Javier. verdad, te agradezco haber estado esta noche por acá. Muchas gracias. Gina Moret, Roy Campos, gracias Muchas por